Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su presencia. El maestro, el profesor, el entusiasta, Pablo Lorenzano, es filósofo de la UNAM y doctor por la Universidad Libre de Berlín en filosofía. Él trabaja sobre historia de la ciencia, en particular, obviamente, la biología. Está centrado en el análisis filosófico de las teorías empíricas, se adhiere al estructuralismo metateórico y al análisis historiográfico de los orígenes de la genética. Es un autor prolífico, 18 libros, 8 volúmenes temáticos en revistas especializadas y sobre todo yo diría, una loable e importante labor con más de 100 artículos y capítulos de alta divulgación sobre historia y filosofía de la ciencia en al menos alemán, francés, inglés, etc. Ha visitado, como todos los filósofos, varios países, Alemania, Argentina, dando sus charlas y sus clases. Su trabajo lo ha llevado a ser miembro del Consejo de la División de Historia de la Ciencia y la Tecnología, asesor de la Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science, presidente de la Joint Commission de la Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and the Division of Histories of Science and Technology. Es miembro de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias, de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia y del Comité para Integridad y Historia y Filosofía de la Ciencia. Como ustedes saben, fue director de la revista Redes, es fundador y editor de Metateoría y ahora es profesor titular, ganó su plaza y director del Centro de Estudios de Filosofía y Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la queridísima Argentina. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Quisiera en primer término agradecer a los organizadores de este congreso, en especial a Ernesto Rodríguez Luna y al propio Porfirio, así como también a todo el grupo que trabaja duramente en apoyo de este congreso. También quisiera agradecer a alguien que no figura como organizador de manera formal, pero es Jorge Martínez Contreras, y sumarme a los homenajes, por un lado a Ludwig Vitalis y a Jean Gallon, a quien aprovecho para enviarles de aquí un muy fuerte abrazo y mis mejores deseos. En 2 páginas sale. Okay. Si fuera en una sería quizás mejor. Ok, el objetivo de esta comunicación es examinar algunas relaciones entre las teorías científicas empíricas y la intencionalidad. En particular, analizaremos el papel de la intencionalidad en la correcta caracterización de esas entidades que denominamos teorías científicas. Muy bien, ahí enseguida lo arreglamos. Ahí. Muchísimas gracias. Sí. Así como también en el desarrollo de la ciencia, que nos llevará a identificar 2 tipos de cambio teórico: el intrateórico, que tiene lugar dentro de una misma teoría, y el interteórico, que consiste en un cambio de teoría involucrando entonces teorías distintas. Para ello tomaremos como ejemplo a la primera teoría genética, el mendelismo de Benson. Bueno, gracias. De acuerdo con la metateoría estructuralista, y el libro más completo al respecto es An Architectonic for Science, del cual existe traducción castellana, una arquitectónica para la ciencia, las teorías empíricas, a diferencia de las teorías de la matemática pura, no pueden reducirse a componentes describibles en términos puramente formales. Las teorías empíricas llevan asociadas algunas descripciones informales de los trozos particulares de realidad a los que se intenta aplicarlas. Tales descripciones no son externas a la teoría, como lo han supuesto muchos filósofos de la ciencia, sino más bien que pertenecen al concepto mismo de teoría.
Así, además del formalismo de la teoría, necesitamos un conjunto de descripciones informales de su dominio de aplicaciones. Este segundo componente es usualmente encontrado en los libros de texto solo de manera implícita, indicado quizás por el tipo de problemas empíricos que pueden ser resueltos por medio del formalismo. Este componente es una parte, como decía, de la identidad de una teoría, debido a que sin él no tendríamos manera de saber acerca de qué es la teoría y ni siquiera sabríamos si estamos tratando en lo absoluto con una teoría empírica. Podemos distinguir dos componentes, entonces, principales de la identidad de una teoría. Uno estructuralmente formalizable y otro, que sería la parte más empírica, que solo parcialmente puede ser caracterizada de manera precisa y formal. A la segunda parte la llamamos el dominio de aplicaciones intencionales y llamamos a la primera parte el núcleo teórico o núcleo formal K. En conformidad con ello podríamos definir una teoría como un par ordenado consistente en un núcleo K y un dominio de aplicaciones I. A una estructura tal la llamamos elemento teórico. Los elementos teóricos son, por así decir, los casos más simples de teorías. Esto es el tipo más simple de estructura conjuntista susceptible de ser considerado una elucidación formal del concepto intuitivo de teoría científica empírica. Entonces tenemos un elemento teórico en donde K es el núcleo y hay varios componentes dentro del núcleo, el llamado marco conceptual de dicho elemento teórico o, en terminología técnica, la clase de modelos potenciales, MP, luego M representa las leyes o clase de modelos. No estoy tratando de decirlo primero en una versión no modelo teórica y luego modelo teórica, pero se entiende, creo, de todos modos. Luego tenemos aquello que representa el marco conceptual independiente de ese elemento teórico, de la teoría o clase de modelos parciales. Y por último tenemos relaciones entre los modelos, relaciones entre modelos que pertenecen a la propia teoría o entre modelos de esa teoría con otras teorías. Habíamos dicho que I es el dominio de aplicaciones propuestas, pretendidas o intencionales. Y es un tipo de entidad fuertemente dependiente de factores pragmáticos e históricos que por su propia naturaleza no son formalizables. Lo que sí podemos decir desde un punto de vista formal es que una aplicación intencional es un modelo parcial, o sea, está representado con los conceptos que son independientes de la teoría, para que sean efectivamente estructuras o sistemas que nos den el contenido empírico relativo a la teoría en cuestión y que además constituyan la base empírica relativa a la teoría en cuestión de contrastación, además de aplicación. Además de la condición formal relativa a la descripción estructural de los modelos parciales de la teoría, hay otras condiciones también necesarias que contribuyen a identificar al conjunto I. Algunas de ellas establecen un lenguaje cotidiano informal, que serían las condiciones generales para las interpretaciones intencionales de los conjuntos base y de las relaciones o funciones definidas sobre ellos, lo que llamaremos directamente interpretaciones intencionales básicas, que involucran reglas de interpretación muy generales y débiles para los términos que los denotan, dadas por una semántica general del lenguaje cotidiano de los científicos. La introducción explícita de las descripciones estructurales formalizables y de dichas interpretaciones intencionales básicas no agota, sin embargo, todos los medios a nuestra disposición para trazar los límites del dominio de aplicaciones intencionales. La determinación de I se lleva a cabo por otros dos medios, fuertemente pragmáticos, que hacen que ésta sea esencialmente intencional y paradigmática. Intencional porque lo que hace de un sistema específico que sea una aplicación pretendida es que sea un objeto intencional de los usuarios de la teoría. O sea, que la comunidad científica pretenda que las construcciones o leyes se apliquen a tal sistema. Y paradigmática porque el conjunto I no se caracteriza presentando o listando todos y cada uno de los sistemas empíricos que son aplicaciones pretendidas, sino precisamente paradigmáticamente. Esto es, en un primer paso se mencionan
algunos pocos ejemplos explícitos o paradigmas ejemplares en la siguiente terminología de Kuhn, tratados con la ayuda de la teoría y sobre los cuales no existen dudas. En un segundo paso se dice luego que I contiene todos esos sistemas que son suficientemente similares a los sistemas que pertenecen a ese conjunto paradigmático. Este método paradigmático de determinación de I claramente deja lugar para los cambios que ocurren durante el desarrollo de una teoría. Pueden ser introducidos nuevos paradigmas adicionales y las normas de similitud comúnmente aceptadas pueden derogarse o pueden establecerse nuevas. Por otro lado, es muy probable que algunas características de I permanezcan idénticas a través de todo el desarrollo de una teoría. Entre estas están al menos las dos siguientes. Las aplicaciones intencionales concretas pueden siempre describirse o conceptualizarse con el vocabulario independiente de la teoría, y los modelos base y relaciones y funciones siempre tendrán las mismas interpretaciones intencionales básicas. Tenemos dos actitudes científicas básicas respecto de las teorías o elementos teóricos. Dado un núcleo, un elemento teórico, una generación científica, esto es, miembros de una comunidad científica en un momento histórico particular, pueden querer usar el núcleo para explicar, hacer predicciones sobre, o de otro modo sistematizar un sistema empírico particular. Por otro lado, si esa generación científica usa un elemento teórico, entonces diremos que esa generación científica reconoce los elementos de I sub 0 como siendo paradigmáticos para otros elementos de I. Esas son las dos actitudes, proposiciones básicas. Ahora rápidamente, el mendelismo de Bateson. La genética cristalizó como disciplina biológica separada dificultosamente a través del trabajo de Bateson y sus colaboradores fundamentalmente. Esto no sucedió ni de un día para el otro, ni sin oposición. Por el contrario, este es un proceso que tuvo lugar durante gran parte de la primera década del siglo XX y en donde el llamado mendelismo de Bateson tuvo que afirmarse frente a otras perspectivas que entonces también abordaban el problema de la herencia, tales como la biometría, la citología y la embriología experimental. Sin embargo, y a pesar de no haberse alcanzado en el campo de la herencia ni antes ni después de esta cristalización acuerdo completo por parte de la comunidad científica acerca de cuáles eran los problemas a resolver, cuáles serían las respuestas aceptables, cuáles los criterios que deberían satisfacer tales respuestas, cuáles las técnicas adecuadas y cuáles los fenómenos interesantes, fue el programa de investigación cuyas bases sentara Bateson el que llegaría a ser sinónimo de genética y que a comienzos de la segunda década del siglo XX poseería la mayor aceptación por parte de la comunidad científica. Y estas son las presentaciones estándar, ¿sí? El texto Mendelism de Panet, cuya primera edición es de 1905, pero nosotros nos vamos a centrar en la de 1907 en adelante, y el texto del propio Bateson, Mendel's Principles of Heredity, cuya primera edición es de 1909. El mendelismo de Bateson es una teoría acerca de la transmisión hereditaria en la que se sigue la transmisión de ciertos rasgos o características de generación en generación de individuos. Habla de individuos, en realidad de conjuntos de plantas o animales relacionados entre sí por conexiones especificadas de descendencia, que constituyen poblaciones vinculadas por relaciones de consanguineidad denominadas familias. En realidad se ocupa de familias, esos individuos pertenecientes a estas familias poseen ciertos rasgos o características. Los individuos además se cruzan y producen descendencia, que a su vez también posee ciertos rasgos o características, y el punto clave es aquí, se disciernen ciertas razones numéricas, frecuencias relativas o proporciones en la distribución de esas características en la descendencia. Aquí tenemos una representación gráfica, en donde los rectángulos representan los conjuntos base o ontología del mendelismo, y las flechas las funciones definidas sobre ellos. Entonces tenemos ciertos individuos que se cruzan y dejan descendencia, individuos que poseen ciertas características que a su vez se distribuyen en la descendencia de cierto modo. ¿Va de nuevo? Ahí. Estos conceptos constituyen entonces el marco conceptual independiente
del mendelismo. Pueden representarse mediante ciertas estructuras en donde tenemos los individuos, las características que nos dan los dominios base o ontología, y además las funciones de apariencia, de cruce y de distribución. Estos serían conceptos no teóricos relativos a la teoría en cuestión. Para dar cuenta de las distribuciones de las características en la descendencia, o sea, de las proporciones o frecuencias relativas, se postulan tipos y números apropiados de factores alelomorfos, así lo denomina Bateson y el mendelismo, que se distribuyen de cierta manera en la descendencia y que se encuentran en cierta relación con las características del individuo, relación que nosotros llamamos de determinación. Así entonces F es un conjunto de factores, y en la interpretación que hace el mendelismo de esto, solo poseen dos formas alternativas, dos, como se llama en ese entonces, alelomorfos: la presencia del factor y su ausencia, una función que asigna características a pares de factores y una función que representa la transición de factores paternos a factores en la descendencia. Gráficamente, entonces, además de lo que teníamos antes, lo que tenemos es postulación de ciertos factores alelomorfos que determinan de cierta manera las características y que además se combinan de cierto modo en probabilidades teóricas o esperadas. Entonces ahora tenemos el marco conceptual total del mendelismo, donde a los conceptos que teníamos previamente y que nos proporcionaba la base empírica de contrastación y de aplicación de la teoría, tenemos estos nuevos conceptos que son teóricos propios de esta teoría, el conjunto de factores alelomorfos y las funciones de determinación y de combinación. ¿En qué consiste la clase de los modelos? Bueno, esta puede caracterizarse como estructuras en donde tenemos todos los conceptos, todo el marco conceptual. ¿Sí? La idea es qué decimos con estos conceptos, cómo los interconectamos entre sí. Bueno, yo diría que lo que afirma el mendelismo es que las distribuciones, frecuencias relativas o proporciones de características en la descendencia concuerdan exacta o aproximadamente con las probabilidades postuladas de distribución de los factores, pero dadas ciertas relaciones igualmente postuladas entre las características y esos factores. El dominio de aplicaciones intencionales del mendelismo estará constituido entonces por estructuras que solo contienen los conceptos no teóricos de la teoría, con las interpretaciones intencionales básicas mencionadas, a las que la teoría, digamos, pretende aplicarse, o mejor, a las que la comunidad científica correspondiente, en este caso la de los mendelianos, en determinado momento, tiene la intención de aplicar el núcleo K. Y, por último, en donde algunas aplicaciones exitosas funcionan como paradigmas para otros elementos de él. Ya dijimos algo acerca de los componentes A y B, y ahora, en relación con C, ¿cuál es la comunidad de los mendelianos en determinado momento? Bueno, igual, tomando un lapso corto de tiempo, en 1905 a 1910, podríamos decir que esta estaba conformada por Bateson, y si además utilizamos una distinción más fina entre los miembros de una comunidad científica respecto del rol o el papel que cumplen dentro de ella, podríamos decir que Bateson era algo así como la estrella del mendelismo, ¿sí? Pertenecía a la élite científica, ¿sí? Era el que proponía esto en primer término, y además una serie de investigadores e investigadoras que fueron muy importantes, tales como Panet, Biffen, Locke, Hirst, Doncaster, Gregory, Boles, Wood, y además Sanders, Nora Darwin, nieta de Darwin, de Charles, Durham, Kilby, Marriott, Solas y Welbeck, como articuladores del paradigma, y por último lo que se puede denominar la masa crítica, gente que trabajaba en esto pero que no tenía relaciones personales o de profesor y discípulo con el estrella, en este caso uno solo podemos poner del mendelismo, algunos doctores en medicina y criadores y también criadoras de plantas y animales.
¿sí? Ellos fueron los que tuvieron la intención de aplicar el núcleo K a ciertos sistemas empíricos que satisfacían las condiciones anteriormente enunciadas. Por último, en relación con este punto, decía cuáles son las aplicaciones paradigmáticas. Para esto primero tengo que decir en qué consiste ser una aplicación exitosa. Una aplicación deviene exitosa cuando un sistema empírico intencional en el vocabulario no teórico es expandido teóricamente mediante la adición de los conceptos teóricos para esta teoría, de modo tal que ahora tenemos un marco conceptual completo, todos los conceptos ahí involucrados de la teoría, pero de modo tal que el resultado de dicha expansión deviene un modelo. Esto es, como decía, que la distribución de las características en la descendencia concuerda exacta o aproximadamente con la probabilidad postulada de la distribución de los factores alelomorfos, dada cierta relación igualmente postulada entre las características y los factores. Entonces, aplicaciones exitosas del mendelismo lo constituyen, curiosamente, en una relectura de Mendel. Esto no es Mendel, esto es el mendelismo, pero sí donde utilizan los casos tratados por Mendel, aunque Mendel para otros objetivos y dentro de otro marco teórico. Esto no lo voy a contar hoy, si quieren lo conversamos al respecto. De la forma de las semillas maduras, del color del albúmen de las semillas, de la coloración del tegumento, de la forma de la vaina madura, de la posición de las flores, de la longitud del tallo de las plantas de los chícharos. Todas ellas pertenecen a un mismo tipo de aplicaciones, a saber, aquel en donde las proporciones de características en la descendencia en F2 es 3:1, y en que para su explicación se postula un solo par de factores alelomorfos que se distribuye equiprobablemente en la descendencia y que uno de dichos factores es dominante respecto del otro. Esto es suficiente para explicar el caso en F2 de la proporción 3:1. En los libros de Pallet, en la edición de 1907, donde recién él incorpora lo que ellos denominan la hipótesis factorial, antes lo hacían en términos de unidades caracteres, y en el libro de Bateson de 1909, dichas aplicaciones son consideradas además no solo exitosas, sino también sirven como ejemplo tipo típico, ¿sí?, como paradigma para otras aplicaciones, y en especial se mencionan los casos de la forma de las semillas, el color del albúmen de las semillas y la longitud del tallo de la planta. ¿Sí? Entonces funcionan como paradigmáticas en el tratamiento de otros sistemas empíricos intencionales, tanto en plantas como animales. Lo mismo ocurre con casos en donde la dominancia no es completa o la característica en la descendencia difiere completamente respecto de la parental. Todos estos casos de lo que se denomina monohibridismo. También tenemos casos paradigmáticos para el dihibridismo, en donde damos cuenta de la descendencia en F2 y la distribución, la proporción 9:3:3:1, del mismo modo donde tenemos dihibridismo pero con interacción entre pares de factores alelomorfos, también con la distribución 9:3:3:1, o en caso similar pero con una proporción 9:3:4 o 9:7. Sí, y además también aparecen casos en donde las proporciones difieren en gran medida, ¿sí?, de las esperadas 9:3:3:1 en F2, y esto lo explican gracias a fenómenos que denominan acoplamiento y repulsión de los factores alelomorfos, que es, digamos, el mecanismo que propone el mendelismo y que luego es transformado en la genética clásica por lo que se suele llamar enlace o linkage, ¿sí? Pero esto es distinto. Ok, todas estas aplicaciones intencionales concretas y otras similares que se fueron añadiendo con el desarrollo en el tiempo del mendelismo pueden considerarse como de un mismo tipo general, ya que siempre pueden describirse o conceptualizarse como modelos parciales de esa teoría, y los conjuntos base y las relaciones o funciones tienen siempre las mismas interpretaciones intencionales básicas. Así pueden verse como constituyendo una suerte de cambio intrateórico, a saber, como una ampliación empírica suya.
Ok, sorry, no. Por otro lado, bueno, ustedes saben que George Eugene Yule argumentó en contra del incipiente mendelismo debido a que pensó que las características dominantes aumentarían en la población. Gassel ya había tratado de dar respuesta a esta problemática, Pearson también, pero recuerden que uno de los colaboradores de Bateson, ¿sí? Reginald Panet, incapaz de contrarrestar el argumento de Yule, le planteó el problema a Hardy, un matemático británico con quien jugaba al cricket. Su solución aparece en Science en 1908. ¿Sí? Este es Panet, este es Hardy, y el principio fue entonces conocido en el mundo angloparlante como la ley de Hardy, hasta que Kurt Stern señaló que ya había sido formulado independientemente en 1908 por el médico alemán Wilhelm Weinberg. Otros han tratado de asociar el nombre de Cassel con la ley a causa de su trabajo en 1903, pero solo raramente ha sido vista como la ley de Hardy-Weinberg-Cassel. ¿Sí? Solo una cita de ese artículo de Hardy, que es muy breve. Soy reacio en inmiscuirme en una discusión concerniente a temas en los que no soy experto y debería haber esperado que los biólogos hayan estado familiarizados con el muy simple punto que deseo hacer. Sin embargo, algunas observaciones del señor Eugene Yule, sobre las cuales me ha llamado la atención el señor Panet, sugieren que todavía podría ser valioso hacerlo. En los Proceedings of the Royal Society of Medicine se reportó que el señor Yule había sugerido, como crítica a la posición mendeliana, que si la braquidactilia es dominante a lo largo del tiempo, uno esperaría, en ausencia de factores contrarrestando, obtener 3 personas con braquidactilia una normal. No es difícil probar, sin embargo, que tal expectativa carecería de fundamentos. En una palabra, no existe el menor fundamento para la idea de que un carácter dominante debería mostrar una tendencia a extenderse a una población completa, o que un recesivo debería tender a extinguirse. Hardy hace su propuesta sobre el trasfondo del mendelismo. Recordemos esto, no sobre el de la genética clásica de poblaciones, ni siquiera sobre el de la genética clásica a secas, de Morgan y colaboradores. La formulación que hace Hardy, sin embargo, no es idéntica a las presentaciones estándar de la denominada ley o ecuación o principio modelo de Hardy-Weinberg. Tampoco Weinberg, pero ese tampoco es tema. Los elementos que sí encontramos en su propuesta respecto de esta son el tratamiento de poblaciones diploides a través de varias generaciones, aunque en realidad aquí sí hablamos de poblaciones, ¿sí? Y no de familias. Este es un punto clave. Que las poblaciones se reproducen sexualmente, que las generaciones no se superponen, que el cruzamiento es azaroso y que el tamaño de la población es muy grande. Lo que no encontramos en la formulación de Hardy es la referencia a los factores, a los llamados en genética clásica de poblaciones, factores evolutivos, deriva génica, mutación, migración y selección. Además, en Hardy la encontramos planteada en términos de las características mismas y no de aquello que es responsable por su ocurrencia, aunque en el mendelismo de entonces ya se había propuesto la hipótesis factorial, a partir de 1905 aproximadamente. Sin embargo, con esto termino. Gracias. Independientemente de estas diferencias, lo que quisiera destacar aquí es que la dificultad planteada por Yule al mendelismo y por Panet a Hardy implica una modificación en lo visto hasta ahora en las aplicaciones intencionales del mendelismo. Recordemos que en aquellas uno de los conjuntos bases de individuos constituía poblaciones vinculadas por relaciones de consanguineidad denominadas familias, en tanto que aquí el conjunto base de individuos constituye poblaciones formadas por cualquier conjunto de individuos, independientemente si pertenecen a la misma familia o no. De modo que no se cumple con la segunda de las características que habíamos mencionado antes del conjunto de aplicaciones intencionales que debiera permanecer a lo largo del tiempo, a saber, no todos los conjuntos base, aquí ya fortiori las relaciones o funciones definidas sobre ellos tienen las mismas interpretaciones intencionales básicas. Por otro lado, el tratamiento satisfactorio de lo que ocurre con las poblaciones a lo largo del tiempo llevó a posteriores desarrollos con aportes en las décadas siguientes al planteo de Hardy, con incorporación de nuevos conceptos tales como los ya mencionados de deriva génica, mutación, migración y selección, y propuestas de nuevas articulaciones entre ellos,
Y todo esto termina conformando una nueva teoría, justamente la llamada genética de poblaciones, que yo prefiero en esta primera instancia llamar genética clásica de poblaciones porque no es molecular. O sea, lo que podemos ver es que luego de este desarrollo hay claramente un cambio entre teorías, interteóricas. No es el mendelismo, ni siquiera es la genética clásica seca, sino la genética clásica de poblaciones. El análisis de este proceso, así como de las relaciones sistemáticas entre la genética de poblaciones, el mendelismo y aún la genética clásica, excede, sin embargo, los objetivos de esta presentación. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor. Comentario. ¿Sí? Bueno, Pablo, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante, muy rigurosa y muy instructiva. Y yo te pediría solamente que, de manera breve, para no interceder en el tiempo de los que viene después, explicar esto que has dejado en el aire. ¿Por qué Mendel estaba en un marco teórico diferente a este que has presentado? Okay. La interpretación que yo hago de Mendel, y ha aparecido publicado en diversos sitios ya, desde el año 1995 vengo insistiendo sobre este tema, es que en realidad Mendel no es el padre fundador de la genética, para decirlo rápidamente, a pesar de lo que dicen todos los libros de texto de biología general, introducción a la biología, de introducción a la genética, etc. Por lo general estos libros no son escritos por historiadores profesionales, ¿sí? Y yo creo que forma parte de lo que denominaría la historia oficial de la genética, como la encontramos en otros ámbitos, y que serían un ejemplo de interpretación Whig de la historia y de aquello que Kuhn mencionaba ya en la estructura de las revoluciones científicas, de la reescritura que se hace de la historia, ¿sí?, en libros de texto, que en realidad la finalidad no es enseñar historia de la ciencia, ni siquiera enseñar en serio la historia de la propia disciplina, sino hacer que los estudiantes se formen en la versión que ahí se está presentando de eso. Diría que en realidad lo que él presenta sería dentro de un marco más general que yo denominaría hibridismo. Entonces Mendel no es un genetista, es un hibridista. Su principal objetivo no es el de desarrollar una teoría de la herencia, sino su problema más general es tratar de aportar algo a la discusión acerca de la especiación. Él apoya lo que yo llamaría hibridismo en sentido estricto, restringido, que es la concepción, la teoría de acuerdo con la cual la hibridación de especies preexistentes pueden dar lugar a nuevas especies, ¿no? Él además propone una teoría acerca del desarrollo, evolución de los híbridos, y además trata de darle un fundamento a esta teoría en la teoría celular. Y esas serían lo que yo ahora llamo las dos teorías del hibridismo de Mendel. Muchas gracias, Pablo.